mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:05. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate, a frenar en la agenda diaria para un espacio de un análisis mucho más mesurado, con profundidad. Recuerde que nos puede escuchar en vivo 93.5 en FM, nos puede escuchar en vivo en www.monumental.co.cr, nos puede ver por internet en vivo en www.cdr.cr, y hay un link, hay una cejita que dice canales de televisión, en el link que dice CDR1, ahí justamente, y nos puede ver en vivo y puede ver la repetición de Matices. Y tal vez, Tal vez me ayudan los compañeros del 2 para saber a qué hora es la repetición hoy, porque en teoría es a las 8, pero hoy juega la selección sub-17 y no sé si hay transmisión de televisión también. Ok, a las 8 es la repetición de Matices en Canal 2. Nosotros en Matices hemos intentado, y así lo hemos hecho, que por semana tenemos un tema internacional en un país, voy a señalarlo, donde el análisis de noticias internacionales es muy escaso y donde nosotros intentamos de alguna forma abrir un espacio para discutir esos elementos que son noticia en el mundo y que tienen repercusiones, quiera o no se quiera, en Costa Rica. Hoy, por ejemplo, informábamos esta mañana a través de redes sociales de la visita de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, al Congreso de los Estados Unidos, en un discurso muy aplaudido. Se levantaron los congresistas a aplaudirle al presidente Netanyahu, pero con algunos elementos. Hay que recordar que el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, bueno, cualquier vicepresidente, pero Joe Biden, preside el Congreso, el Senado, efectivamente, me corrige don Álvaro Ramos, que ahorita lo vamos a presentar, el Senado. Es que nosotros tenemos un par de analistas aquí que son de nivel, porque además saben de todo. Don Álvaro Ramos y don Vladimir de la Cruz, que ahorita los saludamos. Joe Biden preside el Senado, y entonces hoy Joe Biden se salió de la actividad, no fue, y también se salieron 53 congresistas demócratas en una alocución muy fuerte de Netanyahu, donde acusaba que el acuerdo que podrían lograr con Irán era prácticamente armar de armas nucleares a Irán, algo muy interesante que algunos políticos en Estados Unidos han asumido como una injerencia a la política interna. Otros dicen es que no es lo mejor recibir a Netanyahu a escasas 2 semanas de que él tenga que enfrentar elecciones en Israel, está aprovechándose de la situación para hacer política, dicen algunos. Bueno, ese es un tema polémico, pero quiero saludar a nuestra productora Isel Martínez, que está aquí con nosotros. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha, esto nos sigue Matices, y hablando de temas internacionales, hoy un programa que, como usted decía, va a poner muchas cosas en contexto y sabemos que les va a encantar, y a juzgar por los analistas que tenemos y que ya ustedes escucharon, va a estar todavía mejor. Y es que vea, ayer tuvimos, arrancando semana, un espacio analizando el informe del presupuesto que hizo la Contraloría General de la República, no solo el presupuesto que pasó por la Asamblea Legislativa, sino el restante, el grueso del presupuesto que pasa por la Contraloría y que tiene que ver con las instituciones. Hoy vamos a tocar el proceso de paz en Colombia. Oímos todos los días noticias de que una delegación colombiana viaja a La Habana, de que algunos directores de medios de comunicación visitan las negociaciones, y entonces tendremos información tanto con nuestros analistas, don Álvaro y don Vladimir, que ya ustedes los escuchaban, pero también arrancando tendremos información desde Bogotá para que Diego Bonilla, que es un periodista de la FM, de RCN en Colombia, nos cuente qué es lo último que ha pasado con la negociación y a partir de ahí iniciar el análisis. Hoy hubo Consejo de Gobierno, Isel, el presidente Solís
se refirió al tema del acoso mediático que habló en una cadena nacional. Sí. Dijo que justamente lo que él pretendía es lo que ha logrado, poner este tema sobre el tapete y generar una enorme discusión nacional. Uno puede estar o no de acuerdo con el presidente, pero bueno, por lo menos el presidente dice que fue su estrategia, que lo puso sobre el tapete, que no vale la pena hablar sobre cuáles son los medios que según él tienen un acoso mediático contra él. Así es que bueno, el presidente se refirió a este tema hoy en Consejo de Gobierno, Isel. Sí, sigue dando aquí a hablar y aquí hay que aclarar que él mismo es el que pone la discusión, no es ningún periodista el que sale a cuestionar todo este tipo de cosas, fue él el que en su cadena de televisión el domingo salió a criticar a la prensa, a eso nos referimos ayer ampliamente, incluso más que exponer los logros que ha hecho este gobierno durante estos meses desde que está presidiendo las riendas del país, y hoy sigue dando de qué hablar y no es para menos en el Consejo de Gobierno, con varias de las declaraciones que él dio, y también citar que se firmó Banca para el Desarrollo. Sí, bueno, ese es el otro tema. Y además, Isel, bueno, hoy se dio una noticia internacional económica más bien. Importante, la inflación en febrero fue de menos 0,16%, eso se llama deflación, efectivamente. Y como la inflación en enero fue de 0,03%, entonces eso hace que la inflación acumulada de enero y febrero de 2015 sea de menos 0,13%. Desde el 1976 no había deflación acumulada en el año. Claro, y no es que en el 76 hubo, es que hay registros desde el 76. Entonces desde el 76 no había pasado que la inflación acumulada de un año, eso le da cierto colchón al gobierno en tema macroeconómico, porque arranca a contar, digamos, a partir de marzo la inflación, pero arranca con 0,13 ganando. Exactamente. Es decir, arranca con un colchón de la inflación que podría mantener la meta macroeconómica del Banco Central, que es de 4 más menos 1, de 3 a 5. Eso se le debe a Olivier Castro. Bueno. Y el equipo de gobierno en el estado, en el interior del Banco Central. Pero usted cree que sea eso, porque a eso iba precisamente, don Vladimir. El INEC dice, bueno, nosotros le preguntamos, ¿por qué se dio deflación? Porque bajaron los combustibles. Bueno, en parte puede ser eso, estamos de acuerdo, pero ¿qué va a suceder cuando suban los combustibles? A mí me parece que lo importante ahí es el equipo de técnicos medios del Banco Central encabezados por Olivier Castro, que son los que han logrado mantener esa situación y que puede proyectarse todavía durante este año. Pero todavía faltan de nombrar directivos en el Banco Central. ¿Qué pasaría si esos directivos del Banco Central se nombran con una visión de economistas populistas, para ponerlo en términos del actual gobierno? Y de pronto vamos a tener un Banco Central Gastón. Sí, también, bueno, ya Randall lo decía al inicio, que es algo que hay que prestarle atención, y es eso, son los precios de combustible que se vino al suelo. Pues se da, hace un año no era la misma situación, ¿verdad? Hace un año la inflación, enero y febrero era 1,42%. Y hoy es menos 0,13. Recuerdo que en mayo habíamos tenido un programa especial de Matices sobre los datos de la inflación, y estaba como en 3,88 en mayo, que ya estaba a punto de pasarse la meta del banco. A propósito de la bajada de combustibles. Bueno, yo pensé que iba a decir que a propósito. Cada vez que suben los combustibles, suben los precios, ¿cierto? Claro. De los productos, de artículos de consumo, porque se dice que influye. Pero cuando bajan los combustibles, esos precios nunca bajan. Debería hacerse un acumulado de lo que ha bajado permanentemente con relación a lo que ha subido, y congelar los precios de la canasta básica por un plazo de 1 o 2 años, que es más o menos el equivalente entre los sub y bajas. Eso debería hacerlo un gobierno como este, a ver si de veras es tan pro ciudadano. Yo diría que, ya que estamos hablando de números macroeconómicos, y creo que también hay que hablar de lo de Netanyahu, que tiene un peso enorme en la discusión internacional, los factores no son solo eso. La inflación se ha convertido en el tema de los bancos centrales, y han olvidado otros factores que son interesantes en el análisis. El primero es que no solo depende de su inflación, usted tiene que hacer una correlación con la inflación de los países con los que tiene relaciones directas comerciales. Eso es lo primero, los Estados Unidos, Europa, Centroamérica, México, para decir
nuestros mercados tradicionales y fuertes. Si esos mercados tienen una inflación menor que usted, entonces la consecución de las metas de inflación tiene que ser muy precisa, porque usted podría estar en desfases. Esos desfases los notamos claramente en el efecto que tienen sobre el tipo de cambio o nuestro tipo de cambio en relación al dólar. Va a haber presión en sentido importante hacia ese tipo de cambio, que baje o que suba dependiendo cómo se comporte precisamente ese mercado externo. Luego quiero ver otro factor para que se tome en consideración cómo nos va a ir con las inversiones que, digamos, para suerte del país, se programan inversiones de enorme cantidad de traída de divisas, como por ejemplo la carretera 32 que acaba de pasar, como por ejemplo la carretera San Ramón. Estamos hablando de la 32, son 500 millones, la San Ramón son otros 500 millones, el inicio de las obras de APM son 1.000 millones. No digo que se vayan a gastar todos, cuidado mis palabras, estoy nada más indicando el camino, que va a haber un exceso de dólares como los que hubo cuando entró el sistema de teléfonos celulares privado, los operadores privados. Esto todo hay que observarlo con cuidado, porque tiene incidencia en el empleo. Podemos estar teniendo números macroeconómicos importantes y centrados, digamos, en la teoría clásica, pero vemos que tiene repercusiones sobre el desempleo de las personas. Se pierden empleos en razón de todo este sostenimiento. Yo sería partidario, si usted me está, ya que está tocando el tema, de que tuviéramos un poquito más de inflación. Si me toca, yo no soy el que tiene que manejar por dicha la política, estoy dando mi opinión. Sí soy un profesional en las ciencias económicas, quiero decirlo, soy miembro del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y muchos años me ha interesado este tema por razones empresariales y nacionales. Yo preferiría un poquitito más de inflación, control de la inflación, a cambio de tener un empleo más pleno, que los muchachos tengan empleo y no se pierden. Esto es una decisión política, aclaro, de política económica, y entonces yo soy partidario de tomarla. Sí. Lo digo porque este es un elemento que a mí me parece interesante, ya que usted lo tocó. Me permito tocar el caso de Netanyahu. En realidad es más serio de la cuenta el asunto. El que el primer ministro de Israel vaya y dé en contra de la voluntad del Ejecutivo, con el que tiene diferencias estridentes en la negociación tal vez más importante de lo que llevamos en este decenio, que es negociar que Irán no se convierta por las buenas en una potencia atómica y desequilibre toda la región, y tengamos 4 o 5 potencias atómicas en la región, porque Arabia Saudita se podría convertir, el mismo Irak se podría convertir, y Egipto se podría convertir en una potencia atómica, como ya lo es Israel. El que se vaya a meter a los Estados Unidos puede cambiar la geopolítica completa del Medio Oriente. Si el presidente Obama, en su parte final de su mandato, decide no ser el aliado incondicional hacia ambos sentidos de Israel, puede cambiar la geopolítica completamente y verse forzado a buscar otros aliados como Turquía, como Egipto, o los que tenga que buscar para contrarrestar ya no solo a Irán, al que sí ven como un peligro que tenga el poder atómico, sino al mismo Israel. Sí, yo creo que Netanyahu está cometiendo un error fundamental y se está aliando con fuerzas conservadoras en Estados Unidos que están a contrapelo de la historia. En realidad, en este momento, realmente la historia está a contrapelo de las cuestiones de migración, están a contrapelo de los derechos en general de las minorías, y creo que Obama en este punto no ha mostrado la fuerza necesaria política de ponerle un coto a que un primer ministro de un país extranjero venga a imponerle política exterior, porque no es que viene a trabajar por una minoría que tenga en ese país, eso es aceptado internacionalmente. El presidente ruso habla sobre las minorías rusas en Ucrania, y la gente puede entender eso, aunque se puede estar o no de acuerdo, pero o el presidente de México habla sobre sus ciudadanos y ciudadanas que tiene en el territorio de los Estados Unidos, y la gente no lo encuentra como entrometido. Aquí estamos hablando de la política exterior de los Estados Unidos, es muy diferente. Me preocupó mucho ver eso, porque va a desequilibrar, probablemente tengamos más desequilibrio del que ya tenemos con elementos como ISIS, como elementos como lo que se ha desequilibrado Libia, etcétera. Me preocupa muchísimo lo que está sucediendo. Solo un asuntito. Claro. A propósito de la introducción que ustedes hicieron, es que ese fue el problema que nos desequilibró. Es que eso es lo rico de contar en esta mesa con analistas como ustedes, que hacemos el resumen nacional y de una vez ahí empieza. Lo que usted decía del presidente hoy, Luis Guillermo, en torno a los medios. Sí. Me parece que
en el salón cuadrado que tiene don Luis Guillermo en la casa presidencial, tiene un retrato de don... Cuadrado porque no es oval. Bueno, y para no pensar que es cuadrado todo. Ajá. Todo lo que se produce ahí. Eso es lo peor, ¿verdad? Ahí hay un óleo de nuestro queridísimo presidente José María Castro Madrid. Y fue José María Castro Madrid justamente quien desarrolló en 1848 principios fundamentales de libertad de expresión, de libertad de prensa y de someter el gobierno a la crítica pública, y que era preferible, decía él, que hubiera crítica sobre el gobierno que un gobierno que intervenía, porque la forma como él está haciendo y la forma como él está planteando las cosas en nada se está desdibujando en lo que está sucediendo en otros países de Sudamérica en torno al bloqueo y a los ataques que gobernantes quieren hacerle a la prensa cuando los critican. Bueno, ahí está la introducción. Vamos al tema a fondo porque tenemos información ya desde Bogotá. Lo habrán notado ustedes. Hoy está con nosotros don Vladimir de la Cruz, que es historiador, ex embajador y además uno de nuestros analistas políticos internacionales, y don Álvaro Ramos, que es especialista en seguridad internacional, entre muchas otras cosas. Don Álvaro, que también es nuestro analista internacional. Yo quiero agradecerle a Diego Bonilla, él es periodista de la FM allá en Colombia, donde son las 3:20, y hoy el tema es analizar nosotros desde aquí y enterarnos el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos, representando al Estado, y la guerrilla de las FARC, y quería pedirle a Diego que nos contara qué novedades hay y algunas consultas que tengo sobre el proceso. Diego, muy buenas tardes, allá en Bogotá, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, es un gusto poderlos saludar a esta hora, como usted lo dice, 13 de la tarde, 20 minutos aquí en Bogotá. Gracias, Diego, muy agradecido de verdad de que nos atendas en medio de un día tan ocupado. Bueno, la historia que manejamos, por lo menos internacionalmente, es que desde la presidencia de Álvaro Uribe hubo un acercamiento secreto con las FARC que después vinieron a congelarse, retomados también bajo cierta confidencialidad después en el gobierno de Juan Manuel Santos, que ya finalmente se establecieron oficialmente, primero en Oslo, en Noruega, luego en La Habana, donde entiendo que se están trabajando en 5 puntos sustanciales. Algo que se llama el desarrollo agrario integral, la participación política de los miembros entonces de las FARC, el fin del conflicto armado, la solución al problema de drogas ilícitas, el resarcimiento de las víctimas y cómo se va a refrendar estos acuerdos. No sé si estamos bien en ese marco o querías agregar algo más en cuanto al proceso de negociación que se sigue en La Habana, Diego. Sí, correcto. Ese es el acuerdo general para la terminación del conflicto que se fijó entre las partes, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, después de un año de trabajo que se hizo de manera secreta, digamos. Pero acá llama la atención que el emisario, como usted lo decía, que estaba buscando los acercamientos con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, es el mismo que finalmente resulta haciendo los acercamientos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que es el presidente que actualmente está haciendo el proceso de paz. Esta persona se llama Henry Acosta, fue el encargado de unir a las partes, era el emisario, por supuesto, transmitir los mensajes entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, pues para empezar un proceso de paz. Finalmente, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe no se puede lograr ese inicio, o mejor, esa exploración para poder iniciar los diálogos por algunos, llamémoslos así, inconvenientes que tenía el expresidente Uribe, sobre todo con los temas de cese el fuego bilateral. La guerrilla no quiso acceder a estas pretensiones que tenía el expresidente Uribe, pero finalmente se logra hacer la negociación con el presidente Juan Manuel Santos. Los puntos que usted nombra efectivamente son los que rigen actualmente el proceso que se hace en Cuba, y es allí la principal diferencia con los procesos de paz anteriores aquí en Colombia. Es la primera vez tal vez que hay una agenda pactada, unos temas concretos, pero sobre todo la importancia de que no se van a salir de esos temas. Es una agenda pactada, elaborada por las dos partes, y es por la que se está
trabajando actualmente. Ya hay un 60%, digamos, de esa agenda evacuada, ya hay 3 puntos aprobados: el tema de las tierras, el tema de la política, de participación en política, y el tema de las drogas. Actualmente se está tocando el tema de las víctimas del conflicto, y posteriormente también lo anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos, desde mañana irán a la isla un grupo de militares para estudiar paralelamente el punto de la terminación del conflicto. Es decir, ya se están estudiando los 2 puntos finales de esa agenda. Diego, nada más te iba a pedir que nos detuviéramos en los puntos. El 1, que según lo que hemos estudiado para el programa de hoy, tiene que ver con el desarrollo agrario integral, con el tema de las tierras que me decías ya está conversado. Sé que la propuesta, y no sé si fue así como se acordó, era generar territorios campesinos, creo que se les llama, que gocen de cierta autonomía política. Esa era una de las propuestas que había. ¿Esa fue la propuesta consensuada finalmente, Diego? Bueno, de todas maneras, en este tema hay que aclarar y contar a toda la gente de Costa Rica que esta ha sido una negociación que se ha intentado mantener, digámoslo así, de una manera reservada. Es decir, con plena totalidad lo que se ha negociado no se ha conocido. En algún momento, hace algunos meses, las partes quisieron dar a conocer al país lo que se ha acordado parcialmente. Digamos, ha sido muy superficial lo que se ha conocido, pero evidentemente lo que usted dice sí está dentro de lo que ya fue aprobado entre las partes. ¿En qué consiste este tema de las tierras con lo que usted comenta? Sencillamente es lo que se llama latifundistas, personas que tienen grandes terrenos o quienes han conseguido grandes hectáreas de terreno a través de la vía armada. Sencillamente se va a recuperar esa tierra para hacer una distribución equitativa. Eso es lo que la guerrilla ha querido y por lo que supuestamente creó su lucha armada, porque había latifundistas que empezaron a quitarle terreno a los colombianos. Ese es un punto importante porque va a haber una distribución equitativa para todas las personas en la zona rural de Colombia, para que todos tengan la distribución, y lo más importante, que las personas que a lo largo de todo este conflicto perdieron su tierra, su finca, vuelvan a ese lugar sin ningún temor, porque pues fueron tierras que perdieron por la guerra, por los paramilitares, por la guerrilla de las FARC, pero en caso de que se firme todo el acuerdo, sencillamente la guerrilla, al dejar la lucha armada, pues estas personas van a poder volver a sus tierras, y digamos por herencia, porque las hayan adquirido ellos, pero pues que por la lucha armada tuvieron que abandonar. Diego, en el tema de la participación política, entiendo que había una idea de aumentar el presupuesto para partidos políticos y una especial atención a los partidos que surjan de los procesos de paz, como por ejemplo el partido de las FARC. Entiendo por lo que me dijiste antes que no se tiene acceso a todos los acuerdos, pero por lo menos de lo que sabes, que vos has seguido prácticamente todo el proceso de negociación, en el ámbito político, ¿qué se sabe a esta altura? Bueno, ahí hay varios puntos importantes. Hay que recordar, hace aproximadamente 8 meses, un partido político que se llama la Unión Patriótica, que en los años 80 acá en Colombia fue exterminado por los grupos paramilitares, volvió a recuperar su personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral de Colombia decidió volverles la personería jurídica, y ese partido en los años 80 precisamente tenía toda la ideología de la guerrilla de las FARC, de las personas que tenían, llamémoslo así, alguna cercanía con esta guerrilla. Eran personas de izquierda que quisieron entrar, por supuesto, a la democracia a través de un partido político, y sencillamente hoy en día vuelve a revivir. Hace un mes aproximadamente, la guerrilla de las FARC ya da a conocer ante el mundo que quieren dar ese paso de dejar la lucha armada para convertirse en un partido político. La plataforma de ellos, por supuesto, sería este partido, la Unión Patriótica o Marcha Patriótica, que es un partido político, un movimiento político que lidera la ex senadora Piedad Córdoba. Pero allí hay varios temas. Uno es el de las circunscripciones especiales para el Congreso de la República. Tendrán espacio en las zonas más golpeadas del conflicto colombiano, en los departamentos donde más ha sufrido el conflicto. Tendrán esas circunscripciones especiales. ¿Para qué? Para que las personas que más
han padecido el conflicto puedan tener una representación en el Congreso, a través, por supuesto, de la votación, pero ya sin que la guerrilla tenga las armas. ¿Para qué? Para que puedan llegar a esa representación sin ningún tipo de presión armada. También se habla de que se puede llegar a aumentar el número de congresistas en Colombia. Actualmente son 102 senadores y 166 representantes a la Cámara. Esto, por supuesto, tendrá que reformarse la Constitución, pero por ahora la propuesta es que se pueda ampliar el número de personas, de congresistas en el Congreso de la República. También es importante que en el punto de participación en política se habla de las garantías de no repetición. Esto quiere decir, pues, no repetir el exterminio de la Unión Patriótica que se presentó en los años 80, porque los guerrilleros han manifestado que ellos quieren dar ese salto de la lucha armada a la participación en política, pero entonces no quieren que se repita esos exterminios. También quieren, aparte de hacer política, que está incluido en ese punto, tener un medio de comunicación. La guerrilla de las FARC, en el momento de desmovilizarse, quiere tener un propio canal de televisión, una emisora, y quieren, o piden, mejor, está contemplado en ese acuerdo, que tendrán todas las garantías, pues sencillamente para expresar su ideología, y pues como debe ser en una democracia, puedan expresar sus ideas sin ningún tipo de problema. Don Diego, buenas tardes. Isel Martínez. Otro de los puntos que también se habla con respecto a estas negociaciones es la Comisión de la Verdad y la forma en que se establecería quiénes serían las verdaderas víctimas de todo este conflicto. Bueno, la Comisión de la Verdad todavía no está conformada. Ese, llamémoslo así, el paso final. Por ahora se conformó la Comisión Histórica del Conflicto. Un grupo de 12 historiadores, 6 por parte del gobierno colombiano, 6 por parte de la guerrilla de las FARC. Hace 20 días entregaron el informe final, estaban trabajando desde hace 7 meses atrás. Elaboraron un informe de 700 páginas intentando reconstruir por qué se generó el conflicto en nuestro país desde los años 50. Esto no es un insumo judicial, sino sencillamente un insumo para la negociación, para que las partes entiendan por qué se ha generado el conflicto en distintas zonas del país. Este informe podría ser un insumo fundamental para la Comisión de la Verdad, ahí sí, para establecer responsabilidades tanto de la guerrilla como del gobierno colombiano. Hace 2-3 días que en su visita el Nobel Kofi Annan aseguró que era importante crear la Comisión de la Verdad, sencillamente, más que para establecer las responsabilidades, es para garantizar la no repetición a las víctimas del conflicto. Allí con la Comisión de la Verdad entra un tema fundamental, que es el de la justicia transicional. Ustedes habrán escuchado, por supuesto, porque este tema ha sido internacional, el tema del posible indulto, de la posible inmunidad que se le podría dar a los guerrilleros de las FARC. Pero en conclusión, la Comisión de la Verdad aún no está conformada. Se espera que cuando esté a punto de firmarse el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, se conforme esa comisión para determinar también qué tipos de delitos existen, si son delitos políticos o de lesa humanidad, porque los de lesa humanidad pues no se verían cobijados por los beneficios que tendría este proceso de paz. Diego, por último, yo he escuchado en las emisiones de ustedes de noticias, por ejemplo en la FM, y de otros colegas de la radio colombiana, que recientemente hubo una visita de directores de medios a La Habana. Yo no estoy claro, sinceramente, si Vicky Dávila, que es la directora de ustedes en la FM, visitó La Habana, pero de otros directores colombianos de medios venían con una crítica que logré escuchar y leer en algunos medios colombianos, de que las FARC en ocasiones, y Rodrigo Granda particularmente, que es miembro de la mesa de negociación, a veces anunciaba como si fueran a hacer una enorme reforma, como si estuvieran en el poder, a quién iban a colocar en el tema de la reforma agraria y algunos otros elementos. No sé si me puedes, por último, ya retroalimentar en este aspecto, Diego. Bueno, efectivamente sí han viajado varios directores de medios de comunicación. Algunos lo han hecho, por supuesto, en su labor periodística directamente para hacer algún tipo de entrevista. Otros lo han hecho sencillamente para conocer a los guerrilleros, conocer de primera mano cómo está avanzando el proceso de paz, por supuesto teniéndolos a ellos como fuente. Ustedes entenderán que
este proceso tiene dos visiones, ¿no? Y dos caras, la que entrega el gobierno nacional y la que entrega la guerrilla de las FARC. Así que, digamos, son visitas de retroalimentación para los directores de los medios y de allí, por supuesto, para tener un manejo de la información que se le da aquí al proceso de paz. Lo que usted menciona de Rodrigo Granda es algo que sucede no solamente con él, sino con todos los integrantes de la guerrilla con los que se puede hablar y con los que se logra una entrevista. Cada uno de ellos, llamémoslo así, es tal vez un mundo diferente. Cada uno de ellos tiene su ideología, tiene su concepción, tiene su manera de pensar sobre cada punto de la agenda que se está tocando. Así que las declaraciones que ellos dan sencillamente siempre van a generar polémica. Las más recientes de Rodrigo Granda, en una entrevista que le hicimos en la FM, nuevamente eran inclinadas a que la guerrilla de las FARC no iba a entregar las armas, a que no querían pagar un solo día de cárcel, que querían pasar a la política, y pues por supuesto eso genera molestia en los colombianos. Una persona que ha tomado las armas para llegar al poder y que lleva más de 60 años en la guerra, pues diga que no quiere pagar un día de cárcel. Son cosas normales del proceso, pero es complicado que un colombiano pueda entender el marco de esas declaraciones, pero son declaraciones normales que ellos hacen desde allí. Incluso el gobierno ha advertido pues que todas esas declaraciones de los guerrilleros son por fuera de la mesa, por fuera de la negociación, sencillamente son opiniones, e incluso Humberto de la Calle, el jefe de la delegación del gobierno, pidió hace algunos días mesura, porque ya la guerrilla de las FARC lo único que estaba haciendo era confundir a los colombianos con este tipo de declaraciones, porque es sencillamente la opinión de ellos, pero los colombianos pueden llegar a pensar que es lo que se está negociando allí en La Habana, Cuba. Diego, muchas gracias por tu ayuda, un abrazo hasta la FM, ahí tenemos grandes amigos, así es que un agradecimiento. Nosotros hemos citado a Diego y lo pueden seguir en Twitter en @debonillar. Diego, muchas gracias, de verdad, y feliz tarde hasta Bogotá. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, espero que haya quedado claro lo que hablamos, y un gran abrazo para todos. Quedó clarísimo, gracias. Diego, un abrazo hasta Bogotá, donde son las 3:37, aquí en Costa Rica son las 2:37. Don Vladimir, muy interesante todo lo que nos informa Diego, pero además de interesante es muy complejo, ¿verdad? Un proceso donde nos decía un oyente, qué difícil comprender este proceso, porque en una guerra el ganador pone las condiciones. Acá yo no veo claro un ganador, dice Braulio, por ejemplo. Me pareció muy interesante el resumen que hizo don Diego, pero pienso que para los costarricenses que están oyendo el programa también hay que contextuar un poco la situación. Esta es una guerrilla de corte izquierdista, marxista, comunista, que pretendía establecer el socialismo y el comunismo posteriormente en Colombia. Surge resultado de una crisis que se produce en Colombia en 1948, con el asesinato de Julio César Gaitán. Allí se desarrolla en esa época, la época de la Guerra Fría. Es la época en que esa Guerra Fría en América Latina impone dictaduras y gobiernos autoritarios por todo el continente, incluso en Costa Rica. Como resultado de ese periodo 48-49 tuvimos aquí un gobierno de represión política interno. Se establecieron limitaciones políticas aquí de carácter electoral hasta 1975. En que la Constitución y el decreto número 105 de la Junta de Gobierno prohibían la participación de los grupos de izquierda en procesos electorales. En Costa Rica no se acudió al expediente de la lucha armada para buscar espacios de retornar a la democracia, pero en América Latina hubo necesidad por parte de ciudadanos que vieron que ese era el único camino, y de grupos políticos que era el único camino, porque les estaba vedado cualquier otra forma de participación, y entonces desarrollaron guerrillas, y dentro de un esquema de la época eso era válido. Y esa guerrilla de Colombia llegó a dominar el 60% del territorio de Colombia, y llegó a establecer lo que se llamaba la República de Maiquetía, y incluso llegaron a combatir a 40 kilómetros de Bogotá. Es como decir tener guerrillas aquí en Grecia, para tener una ubicación dimensional, y con un 60% del territorio en manos de la guerrilla. Y por supuesto que ese territorio en manos de la guerrilla imponía
las condiciones de la guerrilla, desde cobrar impuestos, desde intervenir los hacendados, como dijo Diego, de quitarles propiedades, algunos de ellos, otros que huían, entonces las dejaban, etc. Después eso tuvo, digamos, los problemas posteriores asociados al narcotráfico, que no es de la guerrilla, hay que decirlo claramente, la guerrilla le impuso impuestos al narcotráfico, pues no podían tampoco combatir contra eso, es decir, era una situación que por sí desbordaba la situación del Estado colombiano y la misma situación de la guerrilla, que estaba enfrentada al Estado y tenía también que atender el problema de los grupos del narco. Entonces impuso impuestos al narcotráfico y por ahí se alimentaba también para el desarrollo de su guerra. De los 30 y pico de estados que hay o provincias que hay en ¿cómo se llama? Departamentos, como se llaman las provincias en Colombia, hay 32, 24 tenían operaciones guerrilleras, donde más fuerte era la guerrilla en Putumayo, Tolima, Nariño, Cauca, el Valle del Cauca, etc. Es decir, eran unas regiones muy fuertes, que estaban dominadas. En el día prácticamente había vida normal con tolerancia de las cosas que pasaban ahí. En la noche la guerrilla imponía el orden, imponía el respeto, imponía la vida de las regiones. Yo creo que esta es una cuestión importante. A pesar de ese conflicto, también hubo momentos en que durante todo este espacio de tiempo hubo conversaciones y acercamientos en el gobierno hacia el gobierno y de la guerrilla para ese tipo de cosas. En 1952 el Partido Comunista aprobó participar también de la lucha armada que se estaba desarrollando en ese momento. El Frente Nacional, que fue una reunión de liberales y conservadores que se forma entre 1956 y 58, enfrenta a estos nuevos grupos dentro del contexto de la Guerra Fría. En el año 82, la séptima conferencia de estos grupos plantean nuevas estrategias y ahí se afirma el criterio de usar todas las formas políticas, todas las formas de lucha, desde las formas políticas hasta las formas de lucha armada. Después se forma el Ejército del Pueblo junto con las FARC y se plantea un desdoblamiento de frentes. Llegan a haber casi 8 frentes en Colombia, que son los más importantes de lucha. El del bloque La Magdalena, el del bloque sur y el bloque del Caribe, el del bloque oriental, el del bloque occidental, el del bloque Magdalena Medio y el bloque José María Córdoba y el bloque sur, que son como las grandes áreas de operación de los grupos guerrilleros en Colombia. A ellos se sumó también la existencia de un grupo de autodefensa, así llamado, que fue como decir el Movimiento Costa Rica Libre, para compararlo en Costa Rica, con los grupos que se dedicaban a hostigar y a liquidar también la gente de izquierda, aun cuando Diego nos contaba que hubo un proceso que ellos quisieron participar políticamente con aquel partido que se llamó Unión Patriótica, que era la guerrilla, el FARC y el Partido Comunista tratando de buscar una salida política. Los que participaron públicamente, a todos los eliminaron físicamente, y eso los vuelve a meter a la guerrilla y los vuelve a la sed de venganza prácticamente, que se desata de diente por diente, y si no era diente por diente, era por un diente toda la dentadura, ¿verdad? Porque así se actuaba en Colombia. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues es un círculo en que cuesta mucho salir. En el 84 hubo reuniones para buscar eso, que se llaman los acuerdos de Uribe, que fue acuerdo de cese al fuego, tregua y paz, donde participa la FARC y la Unión Patriótica. Después del 84 vuelven a haber otros intentos en ese sentido. Ya para finales de la década del 90 hay una serie de actos, incluso en los que participa el gobierno de Costa Rica. En época de José María Figueres, el gobierno de Costa Rica jugó un papel muy importante buscando los procesos de negociación de paz, y asesores de Figueres directamente participaron en ese proceso. De eso yo soy testigo. Entonces, ya para el año 2001 habían otros procesos. La FARC llegó a tener casi 30.000 personas en armas. Hoy no tiene tantas, pero digamos llegaron a tener una gran cantidad de sectores en armas. Entre el 90 y el 98, de nuevo procesos de paz. El 3 de junio del 91, después en el 93, después en el 98,
En víspera del 98 había participado el gobierno de Costa Rica como ayudando a eso. Se creó una zona de distensión en el año 98, que fue una zona de 40.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de la mitad de Costa Rica. Más de la mitad, 60% del territorio costarricense. Esto para entender que el conflicto de Colombia era tan grande como todo el territorio del país, ¿verdad? El 20 de febrero del 2002, igual se producen cosas. Después del 2002 para acá hay una nueva etapa de esto. Ahí se acaba la zona de distensión porque hay nuevas situaciones. Es cuando secuestran a la Ingrid Betancourt, etcétera, y se inician procesos de eso. Y hay un proceso ya que evoluciona hasta el momento actual, donde me parece a mí que es la única guerrilla importante que hay en el continente. No hay otras guerrillas de esa magnitud, ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur de México ya no es la guerrilla que será hace algunos años, ni tampoco el Frente del Perú, ni mucho menos. Es la única guerrilla, digamos, importante, pero no está contextuada en un ambiente internacional que permita un triunfo guerrillero para buscar. Y en ese sentido me parece sensato que haya una búsqueda de soluciones políticas para ponerle fin al conflicto. Pero esa búsqueda de soluciones políticas me parece que está en los términos en que se está dando en Habana, y que las peticiones de los que son miembros de las FARC son válidas, porque no se puede tampoco entrar a un proceso de paz donde ellos vayan a ir a la cárcel. No tiene sentido, porque los procesos de retorno a la democracia a partir de 1988-90 en América Latina, cuando quedan marginadas todas las dictaduras, pasan igual por un proceso en el cual no se juzga a los dictadores, ni a los asesinos, ni a los torturadores de esos procesos. Hasta ahora, en Chile hasta ahora, casi 30 años después, se está tratando de crear responsabilidades de eso, y en Uruguay también. Pero se ha dejado un periodo de plazo ahí para la gente del ejército institucional, del gobierno, que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad también, de desapariciones, etcétera, que no se tocaron. En Colombia tiene que llegarse a un acuerdo parecido, si no, no va a haber solución al problema de la paz. O se congela todo del gobierno y de la guerrilla para iniciar eso, y los espacios políticos asegurarlos para que la guerrilla pueda incorporarse debidamente a eso. Esa sería la única condición también posible, tal vez, para que la guerrilla deje las armas, porque no se puede desarmar si no le van a dar las condiciones. Puede pasar lo de la Unión Patriótica, que empiezan a matarlos después, como sucedió en Guatemala después de los acuerdos de paz, que mataron a muchos líderes de oposición y de la izquierda, y entonces obliga a que la gente vuelva a defenderse, y tienen que volver a los procesos de la guerrilla. El conflicto en Colombia no se resuelve por las armas. Es decir, este es un conflicto que por las armas puede mantenerse 20 o 30 años más. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, como siempre. A mí me gustaría ponerlo en el contexto en que nos pueda interesar a los costarricenses también. Me gusta devolverme un poco más todavía a las razones de por qué Colombia es Colombia tan importante. En primer lugar, nosotros tendemos a ver a Colombia así como un país cercano. Nos parecemos mucho los costarricenses, hablamos bastante parecido a la gente de la altura de Bogotá. Físicamente somos muy parecidos, y hay una razón histórica. En realidad nuestras etnias originales, sobre todo la parte central y sur y oriental del país, no así la parte nahua, tenemos un origen común. De ahí que el trabajo, por ejemplo, en metalurgia anterior nuestro, de tipo precolombino, es muy parecido al que ellos hacen también, es extraordinariamente parecido. Tenemos una conexión histórica milenaria con Colombia, y es muy importante recordarlo. Nos parecemos, y repito, una historia común, fuerte, de sangre. La misma sangre está aquí. Somos muy parecidos a ellos. Entonces nos debe interesar mucho por esta razón, precisamente. Si retrocedemos un poquito más de lo que hemos estado tratando de contextualizar aquí, tenemos que irnos a por qué Colombia estalla con tanta violencia en el siglo XX, que todavía tiene las repercusiones en el XXI. Y nos encontramos con lo que se llama la Guerra de los 1000 días, una guerra devastadora en los años 1899 a 1902, prácticamente, en el que estalla una guerra general entre los grupos conservadores, digamos católicos, y lo que llamaríamos los liberales tradicionales del estilo de América Latina, bastante anticlericales. Esta guerra es devastadora
se llama la Guerra de los 1000 días, y una de las tantas consecuencias de esa guerra al final del camino es la pérdida de Panamá. El país quedó tan debilitado que pierden un departamento importantísimo, el departamento del Istmo de Panamá, en el 3, y lógicamente se establece ahí el Canal de Panamá, controlado por los Estados Unidos, la zona que conocemos, con las repercusiones estratégicas que podemos entender. Colombia queda golpeada con esto y empieza un periodo muy parecido al de Costa Rica, por eso quería señalarlo. Estoy haciendo un análisis político histórico de cómo nos parecemos. Durante todos los 20 y 30, si uno hace un análisis económico, los productos de exportación, el estilo de las fincas, el estilo del manejo social y económico es parecidísimo a la Costa Rica de 20 y 30, con la diferencia del tamaño. Las proporciones son otras, pero la lógica es la misma. Hay un cambio radical. Las clases dirigentes colombianas, políticas, no pactan socialmente. En cambio, los costarricenses en los 40 hacen un pacto social. Y aquí viene donde nos diferenciamos sustancialmente, si no nosotros hubiéramos sufrido muy parecido el efecto que usted nota en Colombia. Efectivamente, el líder de ese cambio que hubiera sido en Colombia, aunque un poquito más tardío que el costarricense, pero parecido, era Gaitán. Y Gaitán era muy preparado, era un abogado distinguido, un político verdadero, ministro, de todo había sido, y iba para candidato a presidente incuestionablemente, muy apoyado por masas generales de la población, y es asesinado saliendo de un momento ahí de almuerzo de un trabajo, porque trabajaba como abogado, defensor, en penalista. Bogotá, Sí, ahí en el centro de Bogotá, sí, ahí mismo en una cafetería, en las afueras de una cafetería, asesinado. Esto lanza a Colombia al Bogotazo, muy interesante, que es un fenómeno que todavía repercute. Es un fenómeno, una explosión política violenta que va desembocando en una división profunda entre liberales, conservadores, izquierda, derecha, contexto de Guerra Fría, pero más contexto interno. Había una división en la sociedad muy fuerte que tiene como punto culminante, más fuerte que ahora, quizás en violencia, lo que se llamó la gran violencia de los 50. Una violencia extraordinaria en el Magdalena Medio. Yo tuve oportunidad de analizar esto personalmente con un amigo a quien respeté profundamente, que es el general Álvaro Valencia, que estuvo al mando de algunas unidades en esa pelea, que es un distinguidísimo erudito de historia, de análisis, muy respetado en Colombia, y me contó, tuve la oportunidad de decirme que la violencia era de una cosa extraordinaria entre los campesinos, era una violencia mucho más campesina, y por eso la importancia en la negociación del punto de la parte agraria. Este es el punto central de la negociación. Si usted se fija, es el primero de los puntos. Sí. ¿Por qué? Porque el origen de ellos, el origen de la guerrilla, está en lo que se llamaban, se parece muchísimo el nombre, a los paramilitares, es parecidísimo el nombre, pero hay una pequeña diferencia, Fuerzas de Autodefensa Campesinas. Marulanda, Monojojoy, y los precursores de la guerrilla. Marulanda fue jefe de la guerrilla, no solo creador. Eran campesinos de esta zona que iniciaron una cuestión violenta de una forma terrible con terratenientes y sicarios. Hoy los llamamos sicarios, en aquel momento serían armados, grupos armados. El origen es campesino, no es urbano. Pese a que la explosión original fue urbana, de fuerzas políticas de carácter urbano, aquí tenemos el inicio ahí, y efectivamente se monta con los focos guerrilleros, guevaristas, el estilo Colombia. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué dura tanto la violencia en Colombia? ¿Y por qué no dura tanto en otros países que pudo haber sido, por ejemplo en Brasil? Y la razón, en un estudio serio, estratégico, de geopolítica, usted tiene que tomar en consideración la geografía, es importantísima la geografía. Y resulta que Colombia, para los estrategas del mundo, los que estudian esto a profundidad, es el país más complicado del mundo, geográficamente. Está dividido por 3 enormes cordilleras, 3 cuencas gigantescas, el Magdalena, el Cauca y el Amazonas, que lo hacen desde la perspectiva policial, desde la perspectiva militar del Estado, el Estado formal, lo hacen casi imposible de controlar físicamente.
Ningún gobierno en el mundo puede controlar una geografía del calibre de la colombiana. Más bien lo que han hecho, francamente, los militares colombianos de controlarlo ahora, en su mayoría, es un acto realmente de capacidad y de eficiencia militar. Sinceramente, los militares del mundo están respetando mucho a los militares colombianos y en particular a la Policía Nacional. Y se le debe mucho a Santos. Porque es muy difícil, es el país más difícil del mundo de controlar y lo han logrado. Entonces, tener una guerrilla es relativamente más fácil y por eso también tiene usted grupos y estructuras criminales de primer nivel como los narcotraficantes, secuestradores, porque la geografía es perfecta para el subversivo, perfecta para el ilegal, perfecta para el que tiene actividades violentas, difíciles, de noche, de día, como ha relatado el doctor Cruz, que es de la Cruz, que usted puede en la noche operar casi con libertad porque la geografía se lo va a permitir. Dicho esto, tenemos todos los procesos entonces de Guerra Fría en los que Colombia entra de lleno, por supuesto, 100%, en razón de que es un país caribeño, en razón de que es una potencia regional en el Caribe, primero por su posición geográfica nororiental del gran continente suramericano y porque tiene las islas de San Andrés que permiten un control general en los tiempos de los sandinistas. Viene todo este periodo. Esto aunado a que posee dos cosas que usted no quisiera poseer. En primer lugar, los grupos criminales más organizados y la primera internacional, la primera, digamos, corporación internacional del crimen que tiene alcances mundiales. Los grupos criminales de Pablo Escobar, Carlos Leder, Rodríguez Orejuela, el mexicano, todos estos, digamos que todos estos nombres nos reverberaron desde finales de los 70s y por supuesto todos los 80s, crearon la compañía, la corporación internacional más poderosa del mundo de alcance global de todo el planeta. Colombia lo tuvo y esto, claro, tiene un efecto directo al interno de la sociedad. Y en segundo lugar, por supuesto, un grado de solucionar los problemas por la vía violenta. Les costaba mucho el diálogo. Los procesos ya democráticos no han sido tampoco, no es este el primero. Francamente, ya hubo uno, por decir uno muy preciso, en el que el M-19 entró en negociación política, y recuerdo que el M-19 hizo tal vez el acto desde el punto de vista simbólico más fuerte, mucho más fuerte que estar todo el día peleando en las selvas y en las ciudades. Hizo la toma del Palacio de Justicia con todas las consecuencias que eso tuvo de orden político, más que militar, de orden político, y con ese grupo se robaron también la espada de Simón Bolívar, solo para decir actos, parece que era más simbólico, te escogían actos políticos, y el M-19 entró en una negociación y hemos visto a Wolf ser senador por largos años, ¿verdad? Un senador de la República, por cierto, es un hombre inteligente y todo. Nada más estoy diciendo que hemos visto que esa guerrilla que hizo los dos actos desde el punto de vista político más simbólicos, lo vemos que Wolf y su grupo pues han entrado en la negociación. Así es que no es, la negociación no necesariamente, esta lo que pasa es que es más complicada por lo que acabo de querer relatar y resaltar, que el origen campesino hace que primero haya que negociar los conceptos de latifundio. Se dan cuenta que están negociando ahora problemas de orden agrario que nosotros negociamos mucho tiempo atrás. Para nosotros ya ese tema, si usted planteara ahorita una reforma agraria general, no digo que no sea necesaria en algún lugar del país o no, pero la revisaríamos como un acto casi que administrativo en Costa Rica, ¿va? Que el antiguo IDA los negociaba y ahora el nuevo instituto. Ya no lo vemos como el tema nacional con el que debemos partir a la sociedad. En Colombia, por el origen y por las condiciones especiales, la desigualdad que sí hay que concretar, que existe económicamente en algunos aspectos de la sociedad. Pero por otro lado, interesante, pese a todo esto que acabamos de relatar, que es extraordinario, la guerrilla más vieja del mundo, probablemente entre las más grandes, la más rica probablemente del mundo, desde el punto de vista de sus ingresos, producto de una gran sinergia con el narcotráfico, yo no sé si también una gran administración del narcotráfico, algunos de ellos, pero sí una sinergia con el narcotráfico de primer nivel, una gran ayuda sin duda de Cuba y todo el mundo socialista. Colombia curiosamente tenía una de las economías más vigorosas del continente. Al día de hoy, cuando todos los demás países están en problemas, Venezuela en problemas extraordinarios, Costa Rica estamos tratando de analizar no caer en problemas extraordinarios, Nicaragua se está paralizando,
etcétera, usted ve que Colombia tiene una economía en crecimiento durante 40 y tantos meses consecutivos de crecimiento sin parar. Y así también cuando tenían la violencia, los colombianos son, en eso hay que admirarlos, tienen una gran capacidad de mantener el aparato productivo, sus exportaciones, su nivel de trabajo. Así es que, vamos a ver, se merecen, desde mi perspectiva, estudiar su historia, de su conflicto. Primero hay que reconocer, las Fuerzas Armadas de Colombia militarmente tuvieron victoria. Sí, la prueba está que se está negociando la paz y no la guerra. Se está negociando una cosa natural, digamos, son hermanos al final, son familia, todos. Eso implica que las Fuerzas Armadas lo lograron establecer las condiciones, la plataforma. Hoy por hoy los expertos militares consideran a Colombia la segunda potencia militar del continente después de los Estados Unidos. Siempre había sido Canadá y en algún momento se disputaba con Brasil. Esos dos están en segundo y tercer lugar, en tercer y cuarto lugar. Colombia es la segunda potencia en el mundo. Y algunos consideran que sus marines son los mejores del mundo, en la operación directa, en la operación día a día son los mejores marines del mundo. Eso indica que en medio de esta crisis lograron cosas interesantes. Perdón, como ejército, el ejército de Colombia es 4 veces más grande que el de Venezuela, el de las FARC y el de Ecuador juntos. Y la policía es enorme también, y muy eficiente, por cierto. Nacional. Sí, la Policía Nacional y muy eficiente, y últimamente ha producido líderes de primer nivel que se desearía cualquier estado en el mundo, líderes de primer nivel, creativos. Oscar Naranjo, sí, muchos. El general Ross, sí. Todos esos son de primer nivel. Entonces estoy diciendo, dicho esto, que ha habido un esfuerzo de ambas partes, yo creo que los guerrilleros también deben estar cansados de vivir en la selva, de ser objeto de ataques, lo podemos comprender, son seres humanos y quieren ser colombianos al final, de pleno derecho. Sí, esta negociación que me parece razonable, que me parece que los puntos en discusión son los puntos razonables, que hay que discutir, se logra, a mí me complacería mucho, primero por los colombianos. Me parece que se ha planteado en el campo político y ya se ha sacado del campo militar y del campo de la violencia. Me parece que son los colombianos los que han tomado la decisión, y tengo que agregar que he visto, me complace, que las fuerzas internacionales pensantes y razonables han dado su apoyo. Los Estados Unidos mismos se han metido, por supuesto Cuba, todos han puesto hasta Venezuela ha puesto su grano de arena en la discusión. Estados Unidos, Francia, España y Suiza. Sí. El movimiento de los países no alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Naciones Unidas y Uruguay, sí. Son países que están apoyando. No, y Costa Rica también, me parecen en los pronunciamientos. ¿Y por qué todo esto a todos nos parece razonable? Y con ese apoyo internacional me parece que se puede llegar a más a nosotros los costarricenses y a los centroamericanos nos conviene en extremo que esto suceda, porque definitivamente si se llega a una paz negociada en la que se va desarmando, nunca se podrá desarmar las estructuras criminales que hay de narcotráfico y cosas parecidas, que sí hay, por supuesto, de una escala global, aclarémoslo, son de una escala global, no nacional. Si eso se desarma, se le quita la... Digamos, no hablemos de los grupos criminales de la droga, hablemos de los grupos militares. Sí, lo que quiero decir es esto, si se logra una paz... una mezcla de eso, confundimos también un poco. Las FARC no son... No, estoy diciendo que las drogas se basan en el desorden, en el caos, las estructuras criminales sacan ventaja. Sí, claro. Porque si usted tiene a las fuerzas del orden público ocupadas en orden público, pierden un poquito el nivel de represión del delito, en este caso un delito a escala, repito, global. Si se logra la paz, usted verá que el flujo de drogas hacia Centroamérica baja, forzosamente, no va a subir. Es decir, sería extraordinario que en una situación ordenada, digamos, una sociedad que entra en una escala de orden, y usted verá que entonces otros países sacan ventaja de esta situación geopolítica. A mí me parece que hay que darle una oportunidad a la negociación. Ahí están todos los elementos, los generales están involucrados, los guerrilleros están involucrados, los políticos son los que dirigen tengo que reconocerlo, son los políticos los que están dirigiendo no son los grupos. A mí ese aspecto me gusta, y yo le daría la oportunidad al proceso de paz de que se lleve a cabo. Señorita Martínez. Bueno, ya don Vladimir nos había contextualizado parte de los orígenes, cómo las FARC sucedió en un momento donde era común ver guerrillas o grupos armados en la región.
A mí me llama la atención porque revisando algunos datos vi que en el gobierno de Belisario Betancur entre el 82 y el 86 se dio un acuerdo igual y ellos tenían temor ahorita de que pasara lo mismo que pasó en ese momento, que más bien las FARC en esa propuesta de cese al fuego se fortaleciera como en esa época. ¿El contexto es el mismo? ¿Podría pasar lo mismo o es completamente distinto? No, son los riesgos. Primero es lógico correrlo, pero está muy reducido. Más también está ya reduciéndose el ejército, en alguna medida hay una reducción, digamos, no hay un crecimiento como el que vimos hace 10 años, un crecimiento con el Plan Colombia, crecimiento de la militarización del conflicto, que tuvo su momento cúspide y ya bajó. En este momento me parece que la guerrilla está muchísimo más pequeña, probablemente a un 40% de lo que fue, andará alrededor de unos 12,000 a 13,000 hombres, comparado a unos 25,000 que tuvo en su momento álgido. Así es que permite, además hay un factor, los paramilitares también salieron como estructura nacional de circulación. No dudo que todavía hayan criminales y hayan grupos que se quedaron criminalizados haciendo torerías de ambos bandos, y lo sabrán por un periodo todavía de tiempo, pero como estructura nacional los paramilitares desaparecieron como tal, es decir, hubo un desarme general de ellos. No dudo que hayan todavía grupos ya, pero no tienen dirección política. Así es que si se desaparece este grupo entero, es muy fácil la negociación. Ahora, yo los incorporaría el ejemplo más claro es el M-19. Se incorporó a la lucha política y han permanecido en la lucha política perfectamente, me parece que hasta normal, yo diría que con criterios de normalidad. Cuando se incorporó el M-19, eso fue a principios de los 90, también se incorporó el Ejército Popular de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Movimiento Armado Quintín Lane, fueron grupos que se integraron junto con el M-19. No fue solo el M-19, fueron varios grupos, pero ahí quedaron otros, porque era una gama muy amplia de grupos que estaban participando en esa lucha guerrillera. A mí me parece que en este momento las condiciones están para avanzar en el proceso de la paz, y quizás más que nunca se ha avanzado ahora. No casualmente el gobierno de Colombia tomó la decisión esta semana de enviar 6 generales a La Habana a negociar ya directamente en un plano más militar, quizás. Lo que se va a negociar expresamente por los 5 generales es cese de fuego. Bueno, pero es la parte más importante. La parte más pesada del asunto. La más importante, pues si se cesa el fuego de parte de los dos lados, lo demás es un proceso de negociación. Si van a la cárcel o no van a la cárcel, si se resarce o no se resarce a las víctimas, si se paga indemnización a los que les quitaron las tierras o las que las dejaron la tierra. Ese es un proceso tan complejo como decirle ahora a Obama, o que Obama establezca como condición que hay que pagar la nacionalización de la Coca-Cola, o las pérdidas que dejó la Coca-Cola hace 50 o 60 años en la Revolución Cubana. Sí. Esa es una discusión como que no tiene discusión, es decir, como que eso no se va a discutir. El problema es las nacionalizaciones que hizo Cuba, ¿verdad? Igual Cuba puede exigir la indemnización del bloqueo, ¿verdad? Y un montón de otras cosas que pueden estar ahí y que pueden quedarse para un debate posterior. En este momento lo que urge es el cese al fuego, que es lo más importante, el espacio político para la izquierda y la guerrilla colombiana, de que puedan participar con plenos derechos, en igualdad de condiciones, sin ir a la cárcel, y dejar la parte de las responsabilidades militares de gobierno y de la guerrilla aparte. Y esa comisión de verdad establecerá responsabilidades sin que puedan ir a juicio. Sí. Porque si en el momento en que se establezca que pueden ir a juicio, unos también deben ir a juicio los otros. No es solo el juicio de la guerrilla, es el juicio también de los militares. Sí. Porque los militares son igualmente terribles y tienen igualmente llenas las manos de sangre por todo lado. Una comisión de verdad en la que se permita lo que plantea Vladimir requiere de un requisito legal indispensable. Es cierto que hay que llegar a ese tipo de negociaciones. Llegó España, llegó en alguna medida Chile, llegó El Salvador, sí, para tocar temas así, de países cercanos a nosotros, en los que entendemos perfectamente el asunto. Por los acuerdos de Esquipulas, sí, perdón, sí. Incluso en Costa Rica había que hacer una comisión de esas y nunca se hizo. Claro, obviamente no teníamos el problema en las manos, de lo más mínimo, pero el punto de una comisión, para que exista una especie de amnistía general que se podría dar técnicamente para todos,
para que cubra todos los espacios, el militar y el guerrillero y los medios que habían ahí, colaboradores, etcétera, de ambos bandos, tendría que tener un elemento para que las víctimas tengan paz, independientemente de las indemnizaciones, que eso se puede con un Estado poderoso como el colombiano, grande, un país de 48 millones de habitantes, un territorio enorme y rico, se puede trabajar con tiempo. Eso no es un Estado pobre como El Salvador o Costa Rica, que no podríamos pagar ese tipo de indemnizaciones. El Estado colombiano, para sus víctimas, puede hacer algún trabajo de gran escala, moderado, en el que se llegue a esta conclusión. Ahí sí hay un punto, una cláusula esencial en las comisiones de verdad. Tenemos la Comisión de Verdad de Sudáfrica, si queremos una muy parecida entre hermanos, hermanos negros, hermanos blancos. Es más difícil, dificilísima, una represión, una esclavitud de un nivel que no lo ha habido en Colombia, por supuesto que no, ¿verdad? Ni en El Salvador tampoco. Y hubo una comisión de verdad. ¿Y cuál es el requisito si uno los estudia? Estas comisiones, siempre hay algo ahí filosófico, pero a la vez de cláusula esencial. Está bien, dice, hasta aquí, si usted dice toda la verdad. En otras palabras, si podemos resarcir a la mamá que no sabe dónde está su hijo, y usted nos cuenta, usted coronel o usted comandante guerrillero, ¿qué pasó con don Álvaro? Cuando el 14 de febrero de 2005 lo secuestraron, ¿dónde está? Si usted nos cuenta dónde está su cadáver o qué pasó con él, para que está muerto, por lo menos, para que esta madre tenga paz. Es decir, de lo contrario, dicen los técnicos legales en la materia, voy a usar estrictamente legales, entonces el delito es continuo, usted continúa con el delito. Si usted rompe, hay un parámetro histórico, para hablar en términos históricos, si usted rompe ese parámetro, usted dice, diga la verdad absoluta, y entonces ahí cae sobre usted el perdón natural que debe haber, la amnistía natural. Si usted no lo hace, permanece secreto. En Chile se han presentado esto con el secuestro de niños para ser entregados a grupos afines, digamos, al gobierno. Entonces, donde usted no lo decía, el secuestro del niño está siendo ejecutado hoy. Exactamente, sí, claro, como fue ejecutado. Es un delito continuado. Es un delito continuado. Entonces, esa comisión tendría que pasar. Y qué difícil, les soy sincero a todos, a nuestros oyentes y aquí a los compañeros y compañeras de la mesa, con el récord de Colombia, el récord extraordinario de la variopinto, de las actividades criminales, las actividades subversivas, las actividades militares, de una extensión y de una larga data y de una intensidad, en algunos casos, extraordinaria. Qué difícil va a ser, ¿verdad? Nada más estoy diciendo la dificultad. De hecho, don Álvaro, déjeme ir un momento a una pausa comercial. Regresamos, porque a nosotros conversando el tiempo se nos va soplado. Regresamos con la conclusión, pero yo quería hacer dos reflexiones. Una es que nótese el peso de los equipos negociadores. Eso me parece que es una enorme señal de la seriedad con la que el gobierno y las FARC han asumido la negociación. El gobierno está jefeado por Humberto de la Calle, que es ex vicepresidente, por Sergio Jaramillo, que es el actual comisionado de paz, por Frank Perr, que era el comisionado de la paz de Uribe, por Luis Carlos Villegas, que es empresario, por Enrique Santos, que es nada más y nada menos que el hermano del presidente Santos, pero además era el director del diario El Tiempo en Colombia, y que le da una enorme credibilidad porque está el hermano del presidente en La Habana discutiendo, Alejandro Eder, Oscar Naranjo, el ex general de la Policía Nacional, y Enrique Mora Rangel. Y de las FARC, nótese el nivel también de negociadores, todos miembros del Estado Mayor, sí, del secretariado, Secretariado General de las FARC. Iván Márquez, Jesús Atrich, Rodrigo Granda, que se conoce como el canciller de las FARC, Simón Trinidad, que aún detenido en Estados Unidos es miembro oficial de la mesa de negociación, Andrés París, un ideólogo de las FARC, Marcos Calarca, que es un especialista en negociaciones bilaterales de la FARC, Pablo Catatumbo, Tagna Nijmegen, que es la holandesa, sí, el sargento Pascuas y Mauricio Jaramillo. Esos son los niveles. Y don Álvaro, ya para volver y concluyen, dice Adolfo, por ejemplo, en Twitter, bueno, una vez que firmen la paz con las FARC, ¿qué sucede con el ELN, que es otro que está pendiente? Y Braulio pregunta, ¿todas las tropas de la FARC estarán de acuerdo con la negociación? ¿No quedarán inconformes algunas que por ahí queden flotando? Yo le quiero decir una cosa, los nombres que usted ha tomado son serios y está muy bien y sí es representativo, pero lo más representativo de todo fue que este fue el tema central de la elección, de la última elección, y el electorado masivamente votó. Para mí ahí está
digamos, la legitimidad más grande de la negociación, nacional. Hay una expresión democrática clara que me parece tiene que respetarse. Hubo una elección nacional sobre la que giró alrededor de este solo tema en la práctica. ¿Sí? 3:14, vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres con 21 minutos. Usted manda, señor Montero, y me dice cuántos minutos nos quedan al aire para pedirles un balance final. Hay un tema muy interesante, que de hecho hay mucho que hablar en este tema del proceso de paz, pero quería centrarme en uno que me parece el más polémico. Ahora don Vladimir dijo, no pueden, que le parecían viables y entendibles las solicitudes de los miembros de las FARC, porque no iban a entrar en una negociación donde iban a salir a la cárcel. Eso genera cierta roncha, ¿verdad? Digamos, porque de hecho generó algunas reacciones en Twitter es que quieren impunidad de esos terroristas. Esa fue una de las frases. Y yo le toqué fuera de micrófono el Estatuto de Roma, porque en algún momento a las FARC ya no se le consideraba un grupo político beligerante, sino un grupo terrorista. Y eso hizo que se condenara a algunos de sus miembros por delitos de lesa humanidad que, según el Estatuto de Roma, que Colombia firmó, no pueden volverse a agregar a la vida jurídica. Entonces creo que me quedan 8 minutos. Para nuestros oyentes es importante, ¿sí? Eso, porque justamente una de las dificultades que hay en el análisis del conflicto es que desde hace como 15 años para acá empezaron a calificar a las FARC como un grupo narcoterrorista y terrorista por sí. Y en ese sentido le quitaron esa cobertura que tenía de grupo militar, revolucionario, etc. Y en este momento esos adjetivos que tiene son una misma trampa para la negociación, porque entonces entran esas otras dimensiones. Si se devuelve el cartucho a la condición de ejércitos de combate, uno guerrillero y el otro oficial de gobierno, se puede llegar a negociaciones. Si no, tienen que empezar a desarmar todo ese entramado para poder negociar. Parte de la dificultad está en no reconocer a las FARC hoy como una fuerza beligerante en capacidad de llegar a acuerdos, y no una fuerza terrorista. No es una fuerza terrorista. El terrorismo, vamos a decirlo gráficamente, como acción política, no es, como acción político-militar, no es un acto propio de las fuerzas revolucionarias. Excepcionalmente se usa, y que yo recuerde, en la historia de grupos de izquierda y revolucionarios de izquierda, solo el Frente de Liberación Nacional de Argelia usó el terrorismo como parte de su lucha en Francia, sí, y para poder que Francia conmover la conciencia de los franceses sobre la situación colonial de Argelia. Es el único grupo, lo demás son luchas militares. Bueno, pero aquí yo creo que hay un punto de desacuerdo y voy a explotarlo en los últimos minutos. ¿A usted no le parece que las FARC sea un grupo terrorista? Por supuesto que no. ¿Ni le parece que las FARC en algún momento hayan pasado la línea de ser una fuerza política beligerante a hacer actos de terrorismo digamos, puros? Es que, ¿cuáles son los actos de terrorismo puros? De secuestros, explotar una pueden ser iglesia. Parte de una lucha política, no es necesariamente terrorista. Dentro de un contexto de guerra, esos pueden ser actos de lucha política. Podemos no estar de acuerdo con ellos, es otra cosa, pero digamos, desde el punto de vista de la lucha política, eso es válido. Es que yo político-militar, digámoslo así, en un escenario de guerras, no donde hay grupos confrontativos. No es el acto del terrorismo, ahora sí, de llegar a secuestrar a Álvaro Ramos porque yo quiero extorsionar a su familia. Es otra cosa. Aquí es un acto de tipo diferente. Yo creo que usted no está del todo de acuerdo ahí. El contexto, no podemos obviar el contexto de carácter institucional, tal vez como abogado no lo puedo obviar. Colombia, desde la dictadura de los años 50, de Rojas Pinilla, ¿verdad?, que fue el último militar en el sentido de un teniente general, que sí fue un dictador clásico del estilo nuestro, suramericano, por decirlo, también centroamericano, pero más se parecía a los suramericanos por lógica condición, constituye con todos sus defectos institucionalmente, y sigo usando la palabra institucionalmente, una democracia formal. Entonces, en ese contexto, los grupos guerrilleros, algunos efectivamente eran grupos de carácter
clásico, subversivo, focos del estilo que fueron ideados por Guevara, y ellos son anteriores a Guevara. Algunos de estos guerrilleros eran anteriores a Guevara, sí, pero claro, aplicaron, digamos, al final la teología de Guevara, si quiere usted llamarlo, voy a usar una palabra incorrecta, la teología política de Guevara, que era el foco, la cuestión campesina, como les gustaba. No estuvieron aplicando tan fuerte originalmente la teoría brasileña del foco urbano, más duro, ¿verdad?, de Carlos Marighella. Fueron más del estilo clásico que conocemos todos como guerrilleros. Pero no puedo olvidarme que Colombia institucionalmente, con todos sus problemas sociales y de inequidad, etcétera, era una democracia formal. Por ende, la guerrilla estaba fuera de la ley. Y algunos actos probablemente eran de carácter militar, clásicos, como lo quiere, digamos, estudiar Vladimir, pero otros, recuerdo algunos muy rápidos, deben haber miles, los colombianos nos podrían recordar miles de actos de ambos bandos terribles, sobre todo de los paramilitares, más de los paramilitares que hicieron de este tipo de atrocidades. Recuerdo una que me conmovió enormemente, la famosa señora con aquella rueda que le pusieron de dinamita o de explosivos en el cuello, que le volaron la cabeza casi que innecesariamente, entre muchas cosas. Sí, para mí eso es un acto de terrorismo. Eso no es un acto militar. La señora no era ni militar, ni era soldado, ni era policía, que yo sepa nadie la acusó de ser soplona de la policía, simplemente era un acto horrible para que todo el mundo lo viera, es decir, un acto de terror, ¿verdad? ¿A usted sí le parece que las FARC cayeron? A mí me parece que las FARC cayeron en actividades terroristas, el poseer prácticamente cientos y en algunos casos miles de prisioneros tratados como animales en la selva es un acto de terror, la gente que pasó cautiva de estos tipos en la selva, no tengo duda que pasaron momentos de terror y fueron aterrorizados. Los abusos sexuales de las mujeres, que no dudo los cometieron los paramilitares, ninguna duda la tengo, estamos hablando de las FARC en este momento. Los abusos sexuales a las mujeres son relatos permanentes, en los cuales los guerrilleros abusaron y sacaron provecho de las mujeres que tenían bajo su mando directo como prisioneras, y por supuesto la extorsión, que es un negocio, pero a la vez era un acto de terror, al punto de que la sociedad colombiana, que repito, institucionalmente era una sociedad democrática, no salía de sus ciudades, las carreteras habían perdido toda la libertad. Los ciudadanos comunes y corrientes, yo no estoy hablando aquí del gobierno, ni de los generales, ni de los coroneles, yo estoy hablando de los ciudadanos comunes y corrientes, no podían ir a sus finquitas, no podían ir a visitar una hermana a 40 kilómetros de sus pequeñas ciudades. Los guerrilleros crearon un ambiente difícil, por decirlo menos, y yo diría que en algunos casos de terror en la población general, y la respuesta claramente sí. Y lo otro es, se involucraron altos dirigentes de la guerrilla, no dije los soldados normales porque no podemos tener de eso, yo no tengo sí. Altos comandos de la guerrilla se involucraron en lavado de dinero y en impuestos y del manejo del gran narcotráfico, absolutamente seguro de eso estoy. Y la prueba más grande es que en algún momento en Perú, en el Alto Guayaga, fue la zona de producción en el mundo más alta de clorhidrato de cocaína, y cuando la guerrilla extendió, como lo ha expresado Vladimir, su influencia, no su control absoluto, su influencia sobre una gran parte del territorio, en ese momento la gran producción pasó a Colombia. Entonces eso me indica que altos mandos de las FARC, así como probablemente altos mandos del empresariado y altos mandos de otros grupos institucionales, estaban involucrados con el narcotráfico. Altos mandos de las FARC estuvieron involucrados con el narcotráfico. Es que vea lo interesante, que por eso les pregunté de último esto, porque don Vladimir opina diferente, don Álvaro opina diferente. Imagínense 48 millones de habitantes en Colombia. No, pero si el narco filtra tanto, ¿sí? Filtra tanto el narco, que no filtró hasta el gobierno cubano en uno de sus principales generales, que el gobierno de Cuba tuvo que fusilarlo. Ochoa. Por eso, es decir... Y los hermanos de la Guardia. Por eso, entonces, para decirlo gráficamente, ese es un monstruo, es como una medusa. Eso es una cosa que no es controlable. El narco no es la actividad de la guerrilla. La actividad de la guerrilla es la lucha político-militar por ganar el gobierno de Colombia, por ganar la liberación de Colombia, digámoslo de esa forma. Si dentro de eso, en el control de sus territorios, han tenido que lidiar con la parte del narco, imponiéndoles impuestos, administrando la región, etcétera, de pronto han tenido sus ventajas económicas de eso. Eso es otro problema. Lo de la violación de mujeres y eso
son los ejércitos, fundamentalmente institucionales, los que hacen ese tipo de prácticas. Las guerrillas usualmente no hacen eso, y generalmente no lo hacen por un problema también de moral política, porque es la única manera de no echarse encima a la gente. Y si usted como guerrillero en una zona empieza a violar campesinas y empieza a violar mujeres, se echa encima a todos los campesinos y a todas las campesinas. Eso lo ha hecho siempre los ejércitos institucionales, las policías corruptas de todos los estados. Generalmente son los que hacen eso en aspectos represivos. Incluso se dice que a veces cuando hay detenidas prostitutas ahí en las comandancias de aquí, abusan de ellas también. Es decir, esto para decirlo gráficamente, es decir, no es un problema de lucha guerrillera o cosas así, es decir, estamos hablando de eso. De los detenidos que han sido capturados, secuestrados, lo que sea, que han sido liberados o que han sido liberados por el ejército colombiano, ninguno ha podido decir eso, de que esos grupos estén metidos en el narco y han vivido años con ellos. La Ingrid Betancourt nunca dijo que fue violada. Ahí pudo haber habido el síndrome de Estocolmo, donde ella se enamora de un guerrillero. No, y la que andaba con la otra también, Clara Rojas, por las dos. supuesto. Y terminan en pareja. Y termina ella diciendo: lo que sucedió en la selva, se queda en la selva. Bueno, gracias a los dos. Por lo que pasan matices, aquí no se queda. Aquí sí que genera un montón de repercusiones. 3:30. Gracias, don Álvaro. Gracias, don Vladimir. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Muchas gracias. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Y mañana tenemos matices a la 1:30, media hora antes, porque mañana hay fútbol de la CONCACAF. Así es que matices está media hora antes. Feliz tarde a todos. Matices por Radio Monumental.